Muy bien. En el caso de los verbos irregulares, ya, en el caso de los verbos irregulares, que son los que tenemos aquí abajo, ¿qué nos dice? No? Some verbs are irregular, not regular. The past simple is not ed. Here are some important irregular verbs. Algunos verbos son irregulares, no regulares, ¿correcto? Suena confuso, pero hay que tener en consideración. O sea, algunos verbos son irregulares, o sea, que no pertenecen a la categoría de verbos regulares. Y el pasado no es id. Aquí están algunos verbos irregulares importantes. Por ejemplo, en el caso tenemos el verbo begin, empezar, break, romper, bring, traer o llevar, build, que es el verbo construir, buy, que es el verbo comprar, catch, que es el verbo agarrar, coger, come, que es el verbo venir, y do, que es el verbo hacer. Estos verbos son verbos irregulares. ¿Y cuál es la característica del verbo irregular? La característica del verbo irregular, como bien dice, es que no se le agregue de. Lo que sucede en este tiempo es que el verbo va a cambiar su escritura, ¿ya? Va a cambiar a una forma. O sea, su pasado va a ser otra forma de escribirlo. En el caso de begin va a ser, en este caso vamos a tener el verbo began, break va a ser broke, ¿ya? Y broke. En el caso de bring vamos a tener brought, will, build con T, by, bought, catch, caught, come, can y do, did. Esos son los verbos en el caso, en el momento de construir, el pasado de los verbos irregulares, ¿ya? Ese es el pasado de los verbos irregulares. Bro. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya identificados y hemos entendido que el pasado de los verbos irregulares es una nueva palabra, nos familiarizamos más con este tipo de verbos, ¿no? Recuerda, el verbo irregular es aquel verbo que su forma en pasado es otra palabra. ¿Por qué se le dice que es otra palabra? Porque la raíz del verbo va a cambiar, ¿no? La raíz del verbo va a cambiar. En el caso de los verbos regulares, la raíz se mantiene. Work, work. Clean, clean. Start, started. Dance, dance. Stay. O sea, la raíz no cambia. Pero en el caso de los verbos irregulares, la raíz sí cambia, ¿no? Begin, began. Break, broke. Bring, brought. Will, built. Buy, bought. Catch, caught. Come, can. Do, did. ¿No? Los verbos irregulares han cambiado. ¿Qué significa? Empezar, romper, traer o llevar, construir, comprar, coger o agarrar, venir y hacer. El pasado empezó, rompió, trajo o llevó, construyó, compró, cogió, vino, hizo, ¿no? Muy bien, una vez que nosotros hemos identificado lo que son los verbos irregulares y los verbos irregulares y su pasado, lo que tenemos que hacer ahora es netamente centrarnos en el tiempo que nos interesa. O sea, nosotros nos interesa hablar de lo que es el verbo en pasado participio, ¿no? Porque la regla nos dice que para construir una oración en presente perfecto, lo que yo necesito usar es el pasado participio del verbo. Entonces, nosotros hemos hecho todo este repaso para no equivocarnos al momento de usar el pasado participio, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos lo que es el pasado participio, ¿ya? Acá está el pasado participio, lo que me interesa. Entonces vamos a colocar los verbos primero en pasado participio. Ahora, si te das cuenta, yo he hecho una pequeña división y he puesto en color rojo, pues obviamente los verbos que son verbos regulares, ¿ya? Que su pasado y su pasado participio ya se va a explicar, pero van a estar escritos en color rojo. Y en el caso de los verbos irregulares,
eh, van a estar escritos de color azul. Muy bien, entonces, según lo que recordamos, el verbo en esta etapa, para el pasado, nosotros para poder identificarlo bien al verbo en pasado participio, debemos recordar nuevamente que el verbo tiene tres estadios: el estadio de presente, el estadio de pasado y el estadio de pasado participio. Entonces, vamos a ver cómo nos va. En este caso, el pasado de clean por verbo regular va a ser cleaned. En el caso de finish, finished. En el caso de start, start. Si te das cuenta, están todos, solamente se le está agregando ed. En el caso del pasado, de los verbos irregulares en color azul, el pasado es de lose, es los, de do, did, y de be, que corresponde a am, is, are, va a ser was y were, ¿no? Y en el caso de go, aquí es el verbo go, en el caso de go va a ser went, ¿no? Su pasado, su pasado. Pero, ojo, esta es la categoría 2. A mí el verbo, para el presente perfecto, para el uso del presente perfecto, ¿ya? No me interesa ni el presente, ni tampoco me interesa el pasado. Lo que a mí me interesa en este tiempo es su forma en pasado participio. Entonces, el pasado participio para los verbos regulares es muy sencilla. Simplemente es el pasado. O sea, el pasado participio de clean es cleaned. El pasado de participio de finish es finished. Y el pasado participio de start es started. Ese es el pasado participio. O sea, es exactamente igual al pasado. Exactamente igual al pasado. En el caso, en el caso de los irregulares, aquí va a haber cambios. Aquí cambia, no cumple esta regla. En el caso de los verbos regulares, por ejemplo, el pasado participio, para el caso de lose, todavía se va a mantener como los. En el caso de do, va a ser don't. En el caso de el verbo to be, de be, va a ser been. Y en el caso de go, va a ser gone. Si se dan cuenta, en el caso de los verbos irregulares, la tercera forma sí cambia, se escribe de manera diferente. ¿Qué significa? A ver, vamos a repasar el significado. Clean, que significa limpiar; finish, que significa terminar; y start, que significa empezar; lose, que es el verbo perder; do, que es el verbo hacer; be, que es el verbo ser y estar; y go, que es el verbo hacer, ¿no? El significado de el pasado participio de estos verbos es lo mismo. O sea, limpió, finalizó, empezó, perdió, hizo, era o estuvo y fue. Ese es el significado, pero tiene que ser escrito el pasado perfecto con estos verbos. Entonces, vamos a pasar a explicar exactamente cuál es la estructura del presente perfecto. La estructura del presente perfecto nos dice, ¿no? Obviamente que tiene que haber pronombres, acá los tenemos: I, we, you, they, he, she, it, ahí están los pronombres, y que tenemos que usar ahora el auxiliar have. Eso también se explicó la clase pasada, estamos recordando, ¿no? Correcto, entonces vamos a usar, para poder escribir en presente perfecto, vamos a usar have. Tenemos aquí have, y la negación en este caso es have not, ¿no? Y para los pronombres que son singular tercera persona, he, she, it, el have va a convertirse en has y has not. Deben recordar que en el momento de escribir con el presente perfecto, ¿ya? Have, como repetí antes en clase, no va a significar el verbo tener, no va a significar, simplemente es necesario que esté puesto, tiene que estar ahí, ¿ya? Entonces tenemos los auxiliares have. En este caso, como vuelvo a repetir, have ni has va a resignificar tener, pero tiene que ser escrito, tiene que estar puesto en la oración, y se va a combinar con el pasado participio. O sea, I have cleaned, we have finished, you have started, they have lost, he has done, she has been, it has gone, ¿no? Ahí está construida la oración. Muy bien, así como tenemos la oración positiva, también tenemos la oración negativa, y también está resumida en este cuadro. Por ejemplo, si yo quiero decir yo no limpié, I have not cleaned, we have not finished, you have not started,
they have not started. O su forma resumida, I haven't cleaned, I haven't finished, we haven't started, you haven't started, they haven't lost. ¿No? Esta es su forma resumida. Y en singular tercera persona sería he has done, he has been, she has not been, it has not gone. ¿No? La forma positiva y negativa. Entonces, esa es la forma de escribir usando todos los componentes para poder manejar de manera correcta la estructura del presente perfecto. Recuerda, pronombre, auxiliar have y has, y el verbo en pasado participio. Recuerda que hemos hecho todo este repaso del verbo regular y del verbo regular, su pasado del verbo regular, su pasado del verbo irregular, para que no nos confundamos al momento de escribir el pasado participio. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que el verbo va a tener una tercera forma. En el caso de los verbos regulares es la misma que del pasado, y en el caso de los verbos irregulares de color azul va a tener otra forma de escritura. Entonces nosotros lo que estamos usando en la estructura del presente perfecto es el pasado participio. ¿Ya? Que quede claro, por favor, que estamos usando el pasado participio. Muy bien, vuelvo a repetir. La estructura es pronombre, auxiliar have o has y el pasado participio. Recuerda que el has tiene que combinarse con he, con she y con it, que son los singulares tercera persona. Muy bien, tenemos unas oraciones de prueba aquí. Tenemos unas oraciones de prueba para que quede más claro lo que se está haciendo. Son los mismos ejemplos aquí, solamente que les hemos dado algunos complementos. I have cleaned my shoes. O sea, yo limpié mis zapatos. Quiere decir que mis zapatos están limpios ahora. I have finished the lesson. Yo acabo de terminar la lección. Nosotros acabamos de terminar la lección. You have started the game. Tú acabas de empezar el juego. They have lost an opportunity. Él acaba de perder una oportunidad. He has done his homework. Él terminó su trabajo. Él hizo su trabajo. She has been in Paracas. Ella estuvo en Paracas. O sea, ella estuvo en Paracas. Quiere decir que ya no estás. Estuvo. It has gone en bus. Esto se fue en bus. O sea, que ya lo mandaste en este momento. Esto se fue en bus. Es cuando quieres decir, vuelvo a repetir, es cuando tú quieres expresar y tú quieres decir que ya lo has hecho, justo en este momento has terminado. Entonces, esa es la construcción del presente perfecto. ¿Ya? Ahí están los ejemplos. Recuerden otra cosa más, ¿no? Existe la oración positiva y existe la oración negativa. En el caso de la oración negativa, lo único que tendría que hacer es simplemente agregar el not. I have not cleaned, I have not finished, I have not started, I have not lost any opportunity, en este caso, I has not done his homework, she has not been y he has not gone. O sea, en este caso sería, ella no limpió sus zapatos, nosotros no terminamos la lección, nosotros no empezamos el juego, nosotros no perdimos una oportunidad, nosotros no hicimos nuestro trabajo, ella no estuvo en Paracas y esto no se fue en bus. La afectación es que hasta ahora no se ha ido en bus, hasta ahora ella no estuvo en Paracas, hasta ahora él no termina su trabajo, hasta ahora él no pierde la oportunidad, hasta ahora él no inicia un juego, hasta ahora él no terminó la lección y hasta ahora él no limpió sus zapatos. ¿Correcto? Esa es la explicación. Y también tenemos la formación de la pregunta. Y la formación de la pregunta es completamente sencilla. Lo único que tenemos que hacer es que el verbo, el have, o sea, el auxiliar have, tiene que ir en la parte de adelante. Nada más. Nada más. Es lo único que tenemos que hacer es que tiene que ir en la parte de adelante. ¿Ya? En este caso sería have I cleaned, have we cleaned, have you finished, have they started, has he done, has she been, has it gone. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pasar el auxiliar have has a la parte de adelante.